Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Dos candidatos de ideologías opuestas se enfrentan en segunda vuelta por la presidencia de Guatemala tras unas elecciones dominadas por el voto nulo. Reaparece el líder del grupo mercenario que durante 36 horas puso en jaque al gobierno de Rusia. El presidente Biden anuncia un esfuerzo para crear infraestructura de Internet de alta velocidad a lo largo de Estados Unidos. Podemos canalizar los albergues y también detectar casos de urgencia. Y Tijuana implementa nueva estrategia para orientar a solicitantes de asilo. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Comenzamos en Guatemala, donde este domingo vivieron una convulsionada jornada electoral. Las autoridades registraron disturbios y hasta la quema de papeletas. En directo nos conectamos con Eugenia Sagastume. Eugenia, ¿habrá segunda vuelta? Ninguno de los candidatos superó el umbral mínimo del 50%. De hecho, el voto nulo obtuvo el porcentaje más alto. Una jornada electoral bastante particular, Eugenia, pero esto no es lo único, hay más sorpresas. Cuéntanos de qué se trata. Yasmín, definitivamente la sorpresa fue el candidato Bernardo Arévalo del partido Semilla, quien logró pasar a segunda vuelta con más de 640 votos. Y digo que es una sorpresa porque no figuraba entre los primeros puestos que publicaron las encuestas recientes, mientras se enfrentará a una Sandra Torres, quien ya lleva su tercera contienda electoral. Esto será en agosto próximo y este es el resumen de la jornada. Espero que haya un gran cambio en nuestro país, más progreso, oportunidades para todos. Con esa esperanza, un 60% de los guatemaltecos empadronados salieron a votar en una jornada que también fue marcada por inconformidades, quema de papeletas, disturbios e incluso la suspensión de votaciones en un municipio del departamento de Guatemala. En otros centros, la votación se desarrolló con tranquilidad. La afluencia de personas ha sido constante. Tenemos voluntarios que se han dedicado a atender personas de la tercera edad, minusválidos. Y con más del 98% de los votos escrutados, la segunda vuelta será entre Sandra Torres. Un partido depurado, una campaña nueva, estrategia nueva, que ustedes mismos pueden ver. Y Bernardo Arévalo, quien agradeció la confianza de la población. Muy agradados por los resultados hasta este momento. Son resultados que se corresponden con lo que nosotros hemos sentido, hemos vivido. Ambos candidatos deben convencer a los indecisos y a los inconformes, pues un 17% de los votantes votó nulo, más de los votos que cada uno recibió. Que cumplan con lo que han prometido y lo que han dicho. La segunda vuelta será el domingo 20 de agosto. Este lunes también se registraron disturbios en algunos municipios por inconformidades con la elección de alcaldes municipales. Además, en el Congreso de la República hay que mencionar que el oficialismo logró más de 40 escaños, mientras los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla, que son los dos de los candidatos que van a segunda vuelta, lograron números similares de 20 diputados. Esta es la jornada electoral en Guatemala, Yasmín. Eugenia, y pasamos a Los Ángeles, donde reside la diáspora guatemalteca más grande del país y donde el ausentismo primó en esta jornada. Más del 98% de los empadronados no acudieron a las urnas y muchos de los que sufragaron anularon su voto en señal de protesta. Verónica Villafañe nos informa. Inmigrantes guatemaltecos en Los Ángeles salieron a votar por presidente en su país, pero al igual que en otras partes de Estados Unidos, la participación fue mínima. Es triste, pero hay que reconocer que nuestra gente no vino a votar. Pero no nos vayamos que porque no vinieron a votar no están interesados. No vinieron a votar porque desafortunadamente los que tenían que hacer su trabajo no lo hicieron.
Y eso me refiero al Tribunal Supremo Electoral. Ben Monterroso, presidente de Boguare y observador oficial electoral, asegura que poca información, confusión y un sinnúmero de problemas y fallas técnicas contribuyeron a los resultados. Mario Pérez, que se enteró que le habían cambiado el centro de votación, estaba decidido a ejercer su derecho al voto. Quiero que mi país sea libre y soberano, como dice el himno, y quiero tratar la manera de evitar tanta corrupción que hay en mi país. Maynor Hernández estaba orgulloso de poder votar por primera vez desde el exterior. Lo que quiero para Guatemala es de que haya más claridad y más orden en todo lo que se haga en el gobierno. Fue una jornada electoral tranquila con pocos incidentes. Muchos votantes desconfían del proceso electoral. Existe el fraude y creemos que va a haber otra vez fraude. De los 24.703 empadronados en Los Ángeles, solo 381 emitieron votos, de los cuales casi la mitad fueron nulos, expresando el descontento con el actual establecimiento político en su país. A pesar de la baja participación, la conclusión de los comicios generó entusiasmo entre los involucrados en el proceso. Estamos unidos como nunca los guatemaltecos en este país. Las cajas con las boletas serán trasladadas a Guatemala, donde se certificarán los resultados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cambiamos de información y nos vamos para Europa del Este porque Rusia vivió 36 horas de tensión durante este fin de semana cuando el líder del grupo mercenario Wagner se rebeló contra el gobierno ruso. Yevgeny Prigozhin rompió el silencio este lunes asegurando que no pretendía tomarse el poder. Paula Díaz, el episodio deja grandes interrogantes. ¿Qué fue lo más sorprendente? Bueno, lo más sorprendente fue que por 48 horas el mundo estuvo atento de lo que ocurría en Rusia, luego de un motín organizado internamente por el líder del grupo de mercenarios Wagner, uno de los aliados del presidente Vladimir Putin. Preparé este reporte para explicar el desarrollo de los hechos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estuvo recibiendo información cada hora sobre la situación en Rusia y se comunicó con sus aliados para coordinar esfuerzos. No hay excusa en culpar a Occidente o a la OTAN. Nosotros estábamos claros que no estábamos involucrados en nada que tenga que ver con esto. Es parte de un problema interno del sistema ruso. No importa qué pase en Rusia, continuamos apoyando el sistema de defensa ucraniano, su soberanía y su integridad territorial. Las tropas mercenarias de Wagner ocuparon la ciudad de Rostov-on-Don, en el sur de Rusia, el sábado durante aproximadamente 12 horas y encontraron escasa resistencia cuando tomaron el cuartel militar local. A lo que nos enfrentamos es exactamente a una traición interna. Las ambiciones extraordinarias y los intereses personales llevaron a la traición. Traición a su propio país y pueblo y a la causa por la que los combatientes de Wagner morirían junto a nuestros soldados. Tras un acuerdo con Kremlin, el grupo Wagner volverá a sus bases en el territorio que ocupa Rusia en Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo hoy que la situación en Rusia sigue siendo dinámica días después del motín y que no tiene ninguna información sobre el paradero del jefe del grupo. Ciertamente es algo nuevo ver el liderazgo del presidente Putin cuestionado directamente. Es algo nuevo ver a Yevgeny Prigozhin cuestionando directamente el fundamento de esta guerra y denunciando que la guerra se ha llevado a cabo esencialmente con base en una mentira. Señalan que la calma ha regresado a las calles de Rusia, al menos por el momento. Pero tras la crisis del fin de semana, los analistas afirman que estos hechos pueden ser el preludio de algo más grande. Estamos pendientes de los desarrollos de esta noticia. Así es, Paula, gracias por el reporte. Y el presidente Joe Biden anunció una millonaria inversión para expandir el acceso a Internet en Estados Unidos, principalmente a unos 24 millones de residentes de zonas rurales. Jacopo Luzzi justamente está con nosotros para explicarnos por qué este anuncio es tan importante. Bueno, Yasmín, es importante realmente porque la Casa Blanca comparó este nuevo proyecto de infraestructura con el esfuerzo de electrificar a la nación a fines de los años 30. Hoy en día casi el 7% de un país moderno como Estados Unidos aún no tiene banda ancha. Por eso la administración Biden dijo que es necesario actuar ahora para reducir las disparidades entre quien tiene y quien no tiene acceso a Internet.
Internet de alta velocidad en Estados Unidos no es un derecho para todos. En particular en las zonas rurales del país en 2023, tener acceso a la fibra óptica es aún muy complicado. Por esa razón, la administración Biden anunció más de $42 mil millones para expandir el acceso a Internet de alta velocidad, comenzando la campaña más grande jamás realizada para ayudar a 24 millones de personas alrededor del país. Porque para que la economía actual funcione para todos, el acceso a Internet es tan importante como la electricidad, el agua u otros servicios básicos. El dinero que el gobierno planea repartir en los próximos 2 años es la pieza central de un vasto y ambicioso esfuerzo para brindar banda ancha a todo el país para 2030, asegurando que incluso las partes más remotas de Estados Unidos puedan finalmente cosechar los beneficios económicos de la era digital. Pongámonos de acuerdo en que en el siglo XXI en Estados Unidos el Internet de alta velocidad no es un lujo, es una necesidad. Pero el anuncio del presidente marca solo el comienzo de un proceso largo y difícil que depende mucho de los estados. Y su éxito o fracaso depende de factores que han atormentado a Estados Unidos en décadas, desde el alto precio y la naturaleza complicada de la construcción de banda ancha hasta las brechas persistentes en la comprensión del gobierno sobre quién necesita conectividad hoy. La idea de mejorar Internet rápido en todo el país adquirió importancia durante la pandemia de coronavirus, lo que demostró cómo Internet se ha vuelto esencial para la vida diaria. De hecho, hoy, Yasmín, Internet ofrece una forma segura de trabajar, asistir a la escuela o comprar comestibles, pero no todos pueden pagar o acceder a este servicio. Una medida que va a beneficiar mucho a gran parte de los estadounidenses que todavía no tienen Internet de banda ancha. Gracias, Jacopo, por el reporte. Y este lunes, la Corte Suprema dio luz verde para que el estado de Luisiana vuelva a dibujar el mapa de distritos electorales y agregue uno de mayoría afro en el país. El máximo tribunal rechazó la apelación de un alto funcionario estatal republicano que buscaba defender el mapa actual que había sido cuestionado por los votantes negros como discriminatorio. Hay que mencionar que los distritos electorales en Estados Unidos se rediseñan cada década para reflejar justamente los cambios de población medidos por un censo nacional que la última vez se realizó en el 2020. Tras llegar a Estados Unidos, la búsqueda de un estatus migratorio legal está llena de incertidumbre para numerosas familias de migrantes que emprenden el viaje sin la debida documentación. José Pernalete nos muestra uno de los rostros de ese esfuerzo por alcanzar un estatus legal en el país. El sueño americano es un anhelo para numerosos latinoamericanos, aunque no tengan la debida identificación. La frontera entre México y Estados Unidos es un paso hacia esa dirección, pero una vez en territorio estadounidense, los desafíos apenas comienzan. Bueno, me ha tocado pasar por todo, trabajar de todo, y por más que sea, buscar un papel, algo legal. Algo para poder darle un futuro a mis hijos, para poder estar honradamente, para poder tener un trabajo, para poder tener algo. De lo que venimos careciendo no es mentira, venimos de hambre, de trabajo, de llegar aquí no es fácil. Nicole es una de las muchas madres que temen por la vigencia de una nueva ley en Florida que restringe el trabajo de migrantes irregulares en diversas áreas, como el campo, la construcción o el servicio doméstico, entre otras. Un reglamento aprobado por una mayoría republicana en la legislatura estatal y que es cuestionado por algunos líderes del mismo partido. Creo que eso se le fue la mano un poco en ese sistema, pero sí entiendo por qué la implementaron. Al respecto, el gobierno del presidente demócrata Joe Biden afirma que ha disminuido la entrada irregular de migrantes en 70% desde mayo y supervisa a través del Departamento de Seguridad Nacional las ampliaciones importantes de vías legales de ingreso. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con la meta de evitar nuevos campamentos frente a los puertos fronterizos, las autoridades en Tijuana instalaron un puesto de ayuda para orientar a quienes buscan asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón nos reporta. Familias de distintas naciones van de una garita a otra en Tijuana, buscando asilo en Estados Unidos. Hay compromiso de inventar más citas, ahorita son 300. El director de atención al migrante se refiere a las citas mediante la aplicación CBP One, la alternativa ofrecida por la administración Biden. El lugar donde el mes pasado improvisaron un campamento ahora está cercado y vigilado por agentes de la Guardia Nacional y Migración Mexicana. Ahí solo pueden esperar quienes estaban en un campamento que fue desmantelado a cambio de procesar a sus ocupantes paulatinamente. Otras autoridades coadyuvantes los van a estar llamando para que se acerquen y estarlos procesando con CBP. Este hombre de Tayikistán dijo que, aunque lentamente, sí están cruzando para pedir refugio. Pero ya nadie más se agrega a esa lista y quienes llegan deben usar la aplicación digital. El gobierno mexicano registra un incremento de gente proveniente de las exrepúblicas soviéticas. Debido a la tardanza para obtener una cita, algunos exceden el tiempo permitido para estar en el país. Si traen la cita de CBP One se les respeta. También instalaron un nuevo módulo no muy lejos de la entrada peatonal. Podemos canalizar los albergues y también detectar casos de urgencia que puedan ameritar a una excepción a la cita de CBP One. Algunos requieren ayuda para procesar su petición mediante el teléfono. Todo andado por aquí a ver quién me puede ayudar y precisamente me dijeron de este lugar que aquí me podían ayudar. ¿Y resolvió acá? Y ya me confirmaron la cita, todo está excelente, ahora estoy bien contenta. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Comenzamos este segundo segmento de información en El Mundo al Día en Honduras, porque tras el asesinato de más de 20 personas durante el fin de semana en ese país, la presidenta Xiomara de Castro decretó toque de queda por 15 días en la zona norte de la nación centroamericana. Oscar Ortiz nos envía el reporte. El sector de Choloma, ubicado en la zona norte de Honduras, estará bajo un estado de excepción entre las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana durante los próximos 15 días. La medida fue adoptada a raíz de diferentes hechos violentos que cobraron la vida de más de 20 personas en Choloma y San Pedro Sula el pasado fin de semana. Esta medida en Choloma es simultánea al estado de excepción vigente a lo largo del territorio nacional hondureño, renovado en 3 ocasiones desde diciembre de 2022. Sobre todo El Salvador está en primer lugar en el uso de poder de emergencia, ya se ha extendido por 15 meses. En el caso de Guatemala, es el segundo país con más frecuencia. Honduras lo que pasa es que ya lleva 4 prórrogas de su régimen de excepción. Entonces estamos advirtiendo que en algunos de estos países el uso de estos poderes ha generado violaciones de derechos humanos. La presidenta Castro ofreció una recompensa equivalente a $32,000 a quien identifique a los responsables de una masacre que dejó 11 personas muertas en un billar de Choloma. El sociólogo Eugenio Sosa advierte sobre el impacto que estas noticias podrían tener en la población hondureña. Que son masacres, que son asesinatos de alto impacto también, que muchas veces están en la impunidad. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? El efecto es que esto dispara la percepción de la ciudadanía. Las fuerzas de seguridad iniciaron la operación Candado, integrada por policías y militares, con la meta de revertir la ola de violencia y criminalidad a nivel nacional. Además, se anunció que se buscará tipificar como terroristas a miembros de maras y pandillas. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. En Venezuela, 14 personas se inscribieron para medirse en las primarias de la oposición, donde se escogerá a un candidato que enfrente al actual presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 2024. Adriana Núñez Rabascal nos preparó la información y nos la envía desde Caracas. Las primarias de la oposición venezolana serán el 22 de octubre y ya los aspirantes comienzan a medir fuerzas en las calles. Los sondeos dan como favorita a María Corina Machado, quien en los últimos 5 años ha cuestionado las decisiones adoptadas por la mayoría de la coalición opositora. La que tiene en este momento mayor impacto de opinión pública y de sensación de
de control de opinión pública es María Corina Machado, evidentemente. Aunque también encabezaba las encuestas junto a María Corina Machado, el comediante Benjamín Rauseo no participará en la primaria y evalúa presentarse como independiente en las presidenciales de 2024. De acuerdo con la firma Consultores 21, siguen en intención de voto el ex candidato presidencial Enrique Capriles y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Rosales no inscribió su nombre, pero su partido utilizó una estrategia que le permitiría lanzarse a última hora. No en vano, la encuestadora explica que hay múltiples factores que inciden para poder imponerse en una elección de este tipo. Que tiene que ver con las maquinarias, que tiene que ver con la posibilidad de movilización, de tener, digamos, representación en las mesas. Con la campaña en puertas, analistas temen que el chavismo haga lo posible para entorpecer la primaria. Para el gobierno, la primaria es un dolor de cabeza. La primaria de alguna manera apunta en sentido opuesto a los intereses del gobierno, que es llegar a la elección presidencial con una oposición totalmente fragmentada. La primaria de la oposición también se ha visto amenazada por factores relacionados con el gobierno, que promueven ante la Contraloría General de la República la inhabilitación política de María Corina Machado, lo que le impediría poder postularse a la presidencia de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Nueva York extendió el estado de emergencia por la pandemia. La declaración debió caducar, de hecho, el pasado 19 de junio para hacerle frente a los coletazos económicos del COVID-19 que siguen afectando en especial a un gran porcentaje de hispanos. Ángela González nos amplía. Con los restaurantes al aire libre que ofrecen a comensales espacios públicos, se rescataron cerca de 1.000 empleos durante la pandemia, según cifras de la alcaldía. Pero luego de que el gobierno federal diera por terminadas las provisiones por el COVID-19, aumentaron las restricciones para que los restaurantes pudieran operar al aire libre. Yo trabajaba en un restaurante, incluso yo hice uno de estos completo, que adentro nada más que había como unas 12 personas, afuera poníamos 20. Ahí más o menos se recuperaba y también nosotros tuvimos trabajo por este tipo de cosas que pusieron. Actualmente el desempleo de la ciudad llega a un 5,4%, superior al promedio nacional situado en un 3,7%. Un 52% de las oficinas están desocupadas. Los usuarios del tren llegan a un 70% comparado con las cifras previas a la pandemia y los residentes pagan más del 30% de su salario en renta, según dijo el alcalde, quien firmó una orden ejecutiva para ampliar el programa de los restaurantes al aire libre con la esperanza de recuperar varios frentes de la economía, pero algunos no están muy optimistas. La gente se sienta afuera, pues hay más negocios, pero en el invierno pues no hay mucho negocio afuera porque está muy frío. Pues no tanto, ahorita está vacío, ahorita no hay nada. Y así nos hemos llevado los días poco a poco, si a veces hay poquito, a veces no. De hecho, el Consejo Municipal estudia una ley que podría permitir que los restaurantes al aire libre funcionen de manera permanente. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Cerramos este programa con las imágenes que capturó un dron cuando una curiosa ballena jorobada siguió a un kayakista y nadó junto a él este fin de semana en las aguas de Bondi Beach en Sydney, Australia. En las imágenes filmadas por el piloto de drones Jason Eagleton se ve a la ballena siguiendo al kayakista en aguas poco profundas cerca de la playa. Las ballenas jorobadas históricamente migran entre junio y agosto desde el Océano Antártico hasta la costa este de Australia. De esta manera me despido por hoy. Nos vemos mañana en un nuevo show del Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.